La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a ustedes, el auditorio. Pues mucho que comentar con relación a este Programa Nacional de Seguridad anunciado por Andrés Manuel López Obrador, pero también ante este palo que le dio la Suprema Corte de Justicia a la Ley de Seguridad Interior y la andanada de críticas que han surgido de diversos organismos de la sociedad civil ante el temor de una posible militarización del país. ¿Cómo se observa al interior del organismo que tú diriges, Francisco? Pues mira, no hay que confundirnos, la militarización ya está en proceso desde hace muchos años. Nosotros identificamos con mucha claridad, el ciudadano promedio, que la militarización se endurece a partir del sexenio de Felipe Calderón, pero en realidad cuando se da el primer uso importante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es a partir del sexenio de Cedillo, del presidente Cedillo. Entonces, pues son 20 años en los cuales hemos tenido al ejército haciendo labores que no son las labores propias y sin una capacitación para el tema policial, con resultados, pues, digamos, no particularmente favorecedores. Es decir, reconocemos el trabajo de las Fuerzas Armadas, pues sabemos que hay zonas del país en donde sin la presencia del Ejército y la Marina no habría condiciones mínimas de habitabilidad. Pero también la realidad es que ahí donde se instauran el Ejército y la Marina, lo que acaba sucediendo es que generalmente no vuelve a recuperarse la paz. Y las violaciones a derechos humanos han venido creciendo de una manera sistemática. Pero no solo, han venido creciendo y no se han investigado adecuadamente ni se han tomado las condiciones y las decisiones para que estas no vuelvan a suceder. Entonces, hoy tenemos un proceso de militarización que no solo es la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Militarización es todo ejercicio que se ha tenido por copiar un modelo militar desde el modelo civil, por tratar de emular ciertos procesos o incluso por poner mandos militares en instituciones civiles. Entonces, el proceso de militarización ya está, me parece sumamente relevante lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. Lamentable que las condiciones en las que estamos, lejos de entender que, dado que esta ley es inconstitucional, o más bien esta ley es inconstitucional porque significa algo, o sea, por algo se pensó la Constitución de esta manera, lo más probable es que vamos a ver un cambio constitucional para poderle dar pie a un marco jurídico que sí le permita al ejército hacer lo que no debería de hacer. Y esto que tú mencionas me parece fundamental, Francisco, sobre todo por el hecho de que esta contradicción que existe entre lo que se decía en campaña de que los militares volverán a los cuarteles y no solo no vuelven a los cuarteles, sino que regresan hasta recargados con labores de Ministerio Público, de investigación. O sea, si antes se criticaba el hecho de que el ejército no está preparado para ejercer labores de seguridad pública, pues menos está preparado todavía para ejercer labores de Ministerio Público y de investigación, ¿no es así? Pues lo que pasa es que hoy, si ellos toman el rol preponderante en el proceso de seguridad, este proceso pues va de la mano con el proceso de justicia. Por lo tanto, el primer respondiente pues va a ser el militar o el marino. Y esto nos lleva como consecuencia a que en el proceso de justicia penal, pues el primer respondiente es un integrante de las Fuerzas Armadas que no ha tenido tampoco una preparación para esto. O sea, si no la tuvieron los policías, no la tuvieron suficientemente, de nuevo, pues no la tienen tampoco los marinos y los soldados, partiendo del respeto que le tenemos y el reconocimiento que le tenemos a las Fuerzas Armadas. Eso quiero ser claro, esto no es en contra de ellos. Yo creo que quien decidió la carrera castrense no pensaba y no se veía como un policía,
Entonces, pues también me parece una forma de traicionar las expectativas de quien decidió una carrera con ciertas características y hoy pues simple y sencillamente se la cambian, ¿no? Ahora, ¿qué tanto, es decir, de qué manera incide este rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la nueva ley de seguridad interior con el Programa Nacional de Seguridad anunciado por Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que nada, precisamente porque si algo ha demostrado el presidente electo es que es una persona a la que le gustan los resultados como él dice. Entonces va a hacer lo necesario para que los resultados o los elementos que necesita para que funcione su propuesta, pues va a cambiar el entorno. Por eso digo, yo hoy no creo que para él sea y para el equipo del presidente electo sea un problema vislumbrar un cambio constitucional cuando pues tienen la mayoría en el Congreso, tienen la mayoría en el Senado y tienen más de 20 congresos locales, por lo cual pues atacados de la risa pueden cambiar la Constitución sin ningún problema. Pero también está el hecho de que hasta ahorita aparentemente el Poder Judicial es el único que no se ha plegado a las decisiones de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues es el primero que rechaza una decisión que está estrechamente ligada con su Programa Nacional de Seguridad. ¿Habría la posibilidad de que el Ejecutivo, el próximo titular del Ejecutivo, pudiera cooptar también al Poder Judicial mediante el nombramiento de magistrados a modo? Hay que recordar que estamos por tener 3 cambios en la Suprema Corte de Justicia. El presidente magistrado pues está en la última parte de su administración y otros 2 magistrados también ya dejan el cargo, por lo tanto, pues yo no sé si cooptado es la palabra. A ver, vamos a partir, yo no creo que hay una mala intención de base. Yo creo que el presidente está convencido que esta es la estrategia, y ahorita platicamos de la estrategia si quieres, pero indudablemente es una persona que va a buscar que las cosas sucedan, y va a buscar que las cosas sucedan como tengan que suceder. Esto pues no es ninguna novedad, pasa en todos los sexenios, pasa en todos los países. En la medida en la que hay un nombramiento, pues el nombramiento lo que busca es también pues, atender ciertos temas según el posicionamiento ideológico de la autoridad que propone a los magistrados. En Estados Unidos estamos viendo lo mismo con los nombramientos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que están siendo de un corte extremadamente conservador, a diferencia de otros momentos en donde pues eran de un corte mucho más progresista, porque eran mandados por los por presidentes progresistas. Entonces yo creo que aquí también habrá de alguna manera una presencia mayor de el presidente electo dentro de la Suprema Corte de Justicia, en la medida en que los nombramientos pues sean nombramientos cercanos al presidente. Ahora, si te parece bien, entremos a la estrategia. ¿Qué es lo que se puede concluir por parte del Observatorio Nacional Ciudadano? Pues mira, a mí me preocupa mucho. Yo cuando vi la propuesta me preocupé mucho, porque si esto es lo que están pensando como una propuesta, pues esto no es una propuesta. No es una propuesta, no es de seguridad y menos de paz. Entonces, pues empezamos mal. Por un lado hay que reconocer que no tenían la obligación de presentar en este momento un plan, por lo tanto pues se agradece que el presidente electo busque explicarle a los ciudadanos qué piensa hacer con el principal problema que vivimos los ciudadanos. Pero por otro lado, pues la verdad es que sacar un programa no es programa, o sea, un programa, un plan, pues debería de darnos una ruta. Aquí no hay ruta, no hay priorización, no hay tiempos, no hay ruta presupuestal, no hay un elemento concreto que nos permita decir, bueno, estos son los indicadores de desempeño y de resultado de cada uno de los ejes, es desglosamiento.
Cuando lees el documento por entero, hay momentos en donde confunden algunos términos o donde son extremadamente ambiguos en otros. Se simplifica problemas complejos de una manera pues un poco ingenua. Entonces, la verdad, me preocupa porque esto no es. Y si es, pues realmente nos habla de un proceso. Por un lado, sí, de militarización, por otro, de centralización, y por último, un programa absolutamente reactivo que va contra todo lo propuesto y dicho por el presidente electo a lo largo no solo de esta campaña, sino de los últimos 12 años previos, o sea, los últimos dos sexenios previos, en donde estuvo criticando las decisiones de militarización y de reacción del presidente Calderón y del presidente Peña Nieto. Si yo esto lo hubiera leído del presidente Calderón, no me hubiera sorprendido absolutamente. Del presidente Peña tampoco. Sí me sorprende de Andrés Manuel, aunque ya habíamos encontrado si recordarás, aquí en este espacio platicamos, nosotros les pedimos a los candidatos que nos contestasen 258 preguntas para entender su plan de seguridad. El presidente electo no contestó las preguntas, mandó un documento y el documento pues parecía una copia literal de lo que había ya propuesto Felipe Calderón. Entonces, pues también ahí parece casi una traición a quien votó por él, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían tus expectativas de este Programa Nacional de Seguridad, de las estrategias y la posibilidad, sobre todo, de que pudieran llegar a concretarse en este choque que hay ya entre lo que es el legislativo y el judicial en materia de derecho? Mira, el problema es que no permite entender qué es lo que específicamente plantea el presidente más allá de la Guardia Nacional. Nos propone esta Guardia Nacional, no queda claro cómo se va a componer. De hecho, pues se entiende que se compone por la Policía Militar, por la Policía Naval y por la Policía Federal. Aunque la Policía Militar y la Policía Naval no son estrictamente policías, es decir, no tienen las características de formación de una policía civil, tienen otras características y se conforman bajo un mando de la Sedena y nos dicen pues que va a estar integrada por tantos y en tanto tiempo. Pero en realidad no explica quién los va a capacitar, dónde se van a capacitar, y ahí hay un tema sumamente relevante. Los datos del sistema de desarrollo policial te permiten entender, y de hecho lo afirman ellos, que cada 14 meses puedes, cuando mucho, entregar a 3,000 policías. Entonces, pues no hay forma que integren los 50,000 en 3 años por ningún lado, a menos de que decidan otras cuestiones. Por eso es importante, relevante que nos expliquen a qué se refieren con esta conformación. En el tema de drogas, pues el cambio de la política resulta, pero por un lado, ambiguo, pero por el otro, pues sumamente ingenuo. La legalización de las drogas me parece un paso fundamental para México. Hoy se está hablando de legalización de la marihuana, no de las drogas, y con algunos vacíos importantes. Realmente lo que tenemos que entender es que los mercados ilícitos no desaparecen nada más porque legalizas un mercado, sobre todo porque hay temas de competencia económica, hay temas de facilidad, temas de cercanía del usuario con el vendedor, que pues llevan a que se tomen ciertas decisiones. Y en el caso específico, pues insisto, por un lado hay todo un espectro de drogas que no se están contemplando y que son grandes generadores de violencia en el país, todos los opiáceos, todas las drogas sintéticas. Se habla de combate a la corrupción de una manera pues que a mi gusto no es nada. Yo, como sabes, me he dedicado, Juan, los últimos 18 años a impulsar el tema de cultura de la legalidad y lo he impulsado con policías y procuradurías de Italia, de Colombia, con la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Y te puedo decir, no es como lo plantean ellos que se trabaja. Y los autores, los teóricos, no es lo que dicen y explican. Entonces, pues realmente ahí me parece que también hay un proceso muy importante de retos. Y no hablemos, por último, de algo que a mí sí me parece que, por un lado, podría ser una oportunidad, pero esa oportunidad va a acabar jugando en contra
si no entienden o si no explican bien a qué se están refiriendo, que es el tema de la amnistía y de los colaboradores de justicia. La ley de delincuencia organizada ya prevé la reducción de penas para los colaboradores de justicia, y en el sexenio de Felipe Calderón fue un instrumento que se usó mucho, particularmente bajo cuando estuvo Maricela Morales como Procuradora General de la República. Murillo Karam desestima este proceso y prácticamente lo elimina, y en este sexenio se deja a un lado. O sea, a mí me parece muy importante que hoy planteen de nuevo recuperarlo, que busquen recuperarlo y que vaya a funcionar. Pero por otro lado, pues sí tengo algunas dudas cuando dicen o ponen en un párrafo frases que parecen usar como sinónimo amnistía con reducción de penas, y no son lo mismo. Por otro lado, pues en una entrevista que le hicieron directa a Durazo, le preguntaron sobre el tema ya específicamente de ciertos delincuentes, como podría ser el Mencho, el cártel de Jalisco Nueva Generación, de él podría acceder a la amnistía. Sí. Claro. Perdón, ahí sí levanté la ceja porque, por ejemplo, donde funcionó muy bien el uso de colaboradores de justicia fue en Italia, pero todos los mafiosos están purgando una sentencia y tuvieron beneficios. O sea, es decir, algunos no están en el régimen de cárcel duro que prevé la ley, que los tienen literalmente con 1 hora de sol a la semana, donde viven bajo tierra, donde viven en completo aislamiento, no hablan con nadie, no tienen contacto visual con personas. Así es. Sí están en total aislamiento. Entonces, tienen beneficios para no estar así. Muy bien. Discúlpame, Francisco, nos va a cortar el sistema, pero tendremos oportunidad de seguir charlando. Te agradecemos tu atención. Gracias a ustedes. Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano.